Recuerdo que cuando iba a llegar Navidad, la celebración del nacimiento de Jesucristo, los jóvenes nos organizábamos. Y desde por ahí, por octubre más o menos, finales de septiembre, comenzábamos a aprendernos lo que iba a ser el drama que íbamos a presentar, drama navideño. Unos estábamos escribiendo el guión, otros estaban haciendo el vestuario, otros nos definíamos para hacer el escenario que iba a haber, porque era todo abierto así como está aquí, así que poníamos tablas y cartones cerrando todo y poníamos un telón para abrirlo y cerrarlo a la hora de la presentación del día 24 de diciembre, que era el que teníamos el servicio durante la noche. Pero nos preparábamos desde por ahí, desde principios de octubre más o menos, haciendo esto, y todas las semanas estábamos practicando y practicando y practicando. Y luego también preparándonos navideños, haciendo todo lo posible para que la celebración del nacimiento del Señor en la iglesia fuera lo mejor posible. Había música, había cantos, había drama, había participación de todo mundo. Y no solamente en forma religiosa, sino también en forma personal. Yo sé que como en El Salvador, así en otros países latinoamericanos, uno acostumbra a comprar su estreno para Navidad y otro estreno para fin de año. Entonces, también la gente salía desde principios de diciembre a buscar su ropa. Y muchos la compraban desde temprano en el mes y la tenían guardada, esperando el momento para la celebración. Las amas de casa, buscando los pavos, gallina india, le llaman en El Salvador, la gallina de patio, viendo precios, haciendo todos los preparativos para celebrar una fiesta en el año. Un gran movimiento. Se sentían olores a uva, a manzana. Se sentía, hasta el ambiente cambiaba, porque el clima cambiaba en El Salvador, por lo menos. Los vientos se venían en esa época y se sentía más fresco. Uno comenzaba a sentirse inspirado, emocionado, porque ya el fin de año llegaba a la celebración de la Navidad. Y así como nosotros hacíamos, así es como se preparaban también en las fiestas en Israel. La gente corría de un lugar a otro. La gente buscaba qué era lo necesario para la celebración y lo hacían, lo compraban, lo adquirían, lo preparaban para estar listos en el momento oportuno para celebrarlo de la forma adecuada. Había gente que gastaba mucho porque tenía capacidad económica para hacerlo, pero había gente que no gastaba mucho porque no tenía capacidad económica para hacerlo, pero se preparaba para celebrar las fiestas que se habían programado en honor a Dios. Y esto es el escenario que tenemos en este pasaje que vamos a estudiar en esta oportunidad. Hay una fiesta y hay preparativos, y es necesario hacer todo lo necesario para celebrarlo adecuadamente. Vayan conmigo a San Marcos capítulo 14. San Marcos capítulo 14. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Sí. San Marcos capítulo 14, versículos del 12 en adelante, dice de la siguiente manera la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con sus discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto.
preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Dios bendiga su palabra. Estamos entonces en la celebración de la fiesta de la Pascua. 2 domingos atrás creo que fue, estudiamos acerca de esto de la fiesta. Cómo era que se celebraba y qué conmemoraba. Era la salida de Israel de Egipto. Era el paso de encima de la casa de los que habían puesto sangre derramada del cordero que habían matado y cocinado, para que el ángel de la muerte pasara por encima de ellos y no hiciera daño, no matara a los primogénitos de ese hogar. Así que es la Pascua, el recordatorio, y están a punto de celebrar. Es un día jueves, temprano todavía. Este día todavía no era la Pascua, pero estaban por iniciar. El día iniciaba desde la noche anterior a la tarde del día siguiente, es decir, 6 de la tarde terminaba el día y a las 6 de la tarde iniciaba el nuevo día. Así que el día jueves terminaba a las 6 de la tarde y el viernes iniciaba a las 6 de la tarde hasta el siguiente día a las 6 de la tarde. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en Israel se acostumbraba que en casa de las personas israelitas acostumbraban a celebrarlo la noche iniciando el viernes de Pascua, ¿sí? Ellos lo iniciaban así con la cena pascual. ¿Por qué? Porque el día siguiente, viernes, al levantarse, entonces comenzaban los preparativos religiosos y todo el mundo fuera de la ciudad de Jerusalén comenzaba a viajar hacia Jerusalén para concentrarse en el templo todos y celebrar juntos la Pascua, ya la Pascua religiosa, donde se mataba al cordero, donde se le transmitía el pecado, donde se leían los pecados, donde se ponía el sacrificio delante de Dios, y todo el mundo quería estar allí. Así que iniciaban en la noche del viernes celebrando, la noche del jueves celebrando el día, la fiesta de la Pascua. Así que Jesús está en preparativos de esto. Está todavía el jueves temprano y los discípulos le dicen: ¿dónde quieres que lo preparemos? Es necesario que nos preparemos. Es necesario que hagamos lo necesario para hacerlo y celebrarlo como debemos. Somos 12 personas, más tú, 13. Más las mujeres que habían ahí, no sé, quizás unas 20, 25 personas que andaban siempre con Jesús. Y tenían que celebrar, así que tenían que prepararse porque tenían que matar el animal adecuado y partirlo en los pedazos necesarios de acuerdo al número de personas, porque ese animal debía de ser comido completamente ese día y no dejarlo para el día siguiente. Esa era la orden del Señor. Así que le pidieron al Señor:
cómo preparamos y a dónde. Algunos dicen de que uno de los discípulos, algún pariente de los discípulos, especialmente de Pedro, tenía este lugar llamado el aposento alto, que fue el que ya Jesús había hecho arreglos para que tuviera lugar ahí la celebración de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Así que el Señor hizo lo que ya había preparado, según dicen ellos, de mandarlos a ese lugar. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que no había ningún preparativo de parte de nadie. Simplemente Jesús, en su omnisciencia, en su capacidad de saber todas las cosas al mismo tiempo, pasadas, presentes y futuras, Él les dijo: vayan a tal lugar, ahí encontrarán a tal fulano haciendo esto, vayan con él, díganle que el maestro dice esto y él les indicará a dónde vamos a celebrar la Pascua. Vayan allá y nos unimos allá. Así que fueron 2 de sus discípulos. No dice quiénes fueron. Algunos mencionan que fue Andrés y Felipe los encargados de los preparativos para este evento. Mientras Jesús se queda todavía allá en Betania, en Jerusalén, haciendo lo que Él necesitaba hacer. La palabra de Dios no nos dice qué es lo que estaba haciendo, por lo menos en este pasaje. Según Juan, el evangelista, menciona de que Él estuvo enseñando desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17 de Juan, del Evangelio, es los eventos transcurridos del miércoles al viernes. Así que esas cosas que aparecen ahí en cuanto a la enseñanza de la vid y los pámpanos, la enseñanza de la venida del Espíritu Santo y la necesidad de Él de ir al cielo, la enseñanza de interceder por nosotros, los que nos quedaríamos aquí, para que el Señor nos ayudara. Todas esas cosas acontecieron en este periodo del día jueves, finales de miércoles, jueves y principios de viernes. Así que el Señor se queda en el lugar allí de Betania y Jerusalén, haciendo lo que Él necesitaba hacer: preparar a su gente. Si se recuerdan, en San Juan 14, el Señor dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Sí. Creéis en Dios. Es una afirmación. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice Él, entonces también vendré por ustedes. Y yo creo que esto es parte de lo que el Señor está tratando de hacer en este tiempo con los discípulos, mientras aquellos se van a preparar el lugar de celebración. Y esto es lo que el Señor también nos pide a nosotros tener hoy en preparativos de lo que estamos por observar en la palabra del Señor: la muerte, la crucifixión, el sacrificio de Jesucristo por nosotros. El Señor quiere que no estemos turbados. El Señor quiere que no estemos tristes. De hecho, hoy hemos celebrado la Cena del Señor y es una celebración. Es una proclamación de victoria. Es algo que debe de darnos gozo, pero también esperanza. Y el Señor quiere que usted y yo no estemos turbados, que no estemos tristes, ni preocupados. Ay, el Señor murió por mi culpa, por mi grandísima culpa. Sí, el Señor murió, pero gloria a Dios porque murió, porque esa muerte de Él es la que me da vida a mí. Y el Señor hoy quiere que nos recordemos en preparativos de la celebración de la fiesta que conmemora el rescate del Señor sobre su pueblo. Él quiere que nosotros recordemos que en Él es que hay esperanza, que en Él hay salvación, que a través de Él usted y yo tenemos un lugar preparado
en el cielo, con nombre y apellido, hermano. Dice que hay muchas habitaciones en la casa de su Padre. No es que usted va a recibir una gran casona, no. Usted va a recibir una habitación en la casa de su papá. Ahí quizás tendrá usted su cama, ahí tendrá usted su gavetero, ahí tendrá su televisión plasma de 70, 80 pulgadas, conectado a cable celestial. No sé qué tendrá el Señor para nosotros ahí. Ni me interesa, hermano. Lo que me interesa es que tengo un lugar allá, ya listo para mí. ¿Por qué? Porque lo que el Señor va a hacer pronto en este pasaje, morir, es lo que a mí me ha permitido vivir, tener salvación de la condenación eterna. Y por eso es importante prepararnos, hermanos. Por eso es importante hacer los preparativos de celebración. Cuando nosotros hacemos esto, por ejemplo, de celebrar la cena del Señor, que no es solamente comer el pan y tomar el vino, sino es el recordatorio, sino es el valorar lo que Él hizo por nosotros y que de Él es la gloria y no la nuestra. Y debemos de prepararnos para venir y participar de esto. Esto es simplemente una simbología. Pero lo que estamos nosotros haciendo y demostrándole a todas las personas a nuestro alrededor es que estamos bien con nuestro Dios, que tenemos buena relación con Él, que Él vive en nosotros, que Él es nuestro Salvador bendito. Y con esto simplemente estamos diciendo, glorificamos a Dios porque tenemos la victoria sobre la muerte. Cristo la ganó por nosotros. Me preparo porque vengo a participar de algo tan importante, que es el sacrificio de Cristo por mí. Y para prepararme entonces, confieso mis pecados. No puedo venir y participar sucio de pecado delante de Dios. No puedo presentarme delante de Dios con harapos, con suciedad espiritual. No puedo venir ante la presencia de mi Dios a celebrar su muerte sin antes indagar dentro de mí, no de ustedes, de mí mismo, cómo está mi relación con Dios. Preparativos. Eso nos muestra en primer lugar aquí la palabra del Señor. Jesús quería celebrar la Pascua, pero había necesidad de preparar y de hacer todo lo necesario para que esa celebración fuera como Dios lo había indicado. Aquí no vale lo que usted piensa, mi hermano. Es que yo creo que necesitamos hacerlo de esta y esta otra forma. No, el Señor lo ha dejado claro. El pasaje que normalmente utilizamos para celebrar la cena del Señor es lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Ese pasaje, el apóstol Pablo inicia: lo que el Señor me enseñó, esto mismo es lo que yo les digo. Lo que el Señor me dijo es lo que yo les transmito. ¿Sí? La noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y comienza a desarrollar la ceremonia. Él dice: esto viene de Dios para mi vida y de mi vida para ustedes. Es una tradición no estipulada e instaurada por mí mismo. Es algo que el Señor puso como una orden para realizarla nosotros. Y Él ahí declara, versículo 23 en adelante, la forma en que se debe de hacer esta celebración. El Señor dice en su palabra
que necesitamos confesar nuestros pecados. El Señor no dice usted debe de ser perfecto, sin equivocación. No, Él sabe que usted comete pecado. Y si usted dice, no, ¿cómo va a ser? Yo soy sin pecado. Ya está mintiendo, ya está pecando, ¿sí? Y además está llamando a Dios mentiroso. El Señor dice, abogado tenemos para con el justo, con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí? Tenemos abogado. Cuando usted se equivoca, cuando usted ofende, cuando usted se rebela contra la voluntad de Dios, contra Dios mismo, usted está pecando y necesita confesar. Preparativos, ¿sí? Necesitamos prepararnos. ¿Se recuerda que era lo que hacían los israelitas para la Pascua? Previo a la celebración, sacaban a toda la gente del hogar y comenzaban a barrer. No tenían aspirador, hermano, porque así se decía más fácil quizás, porque entraba el aspirador y por todo hasta los recovecos, decimos nosotros, ¿se entiende esa palabra? ¿Sí? En los lugares más escondidos. Ellos buscaban todo el polvo, todo lo que estaba sucio y lo limpiaban porque se estaban preparando para la Pascua. Tenían que sacar toda la levadura que existía en ese hogar. Y la levadura se utilizaba mucho ahí para poder hacer la comida. Así que había mucha levadura en cada hogar. La sacaban, la tiraban, porque se estaban preparando. Y eso significa o simboliza la suciedad del pecado en nuestra vida. Para participar de la cena, necesitamos prepararnos, confesar nuestros pecados al Señor. Y mire, confesar no es solamente decirlos, y no solamente decirnos así en forma general, ¿verdad? Como algunos lo hacemos. Perdóname por todos los pecados. Debemos de llamarnos como el Señor nos llama. Reconocer que eso que nosotros hicimos ofendió a Dios. Confesión no es solamente decirlo, es reconocer internamente que hemos hecho mal y sentirnos mal porque lo hicimos. Confesión no es solamente decirlo y sentirnos mal, es arrepentirnos de haberlo hecho y dar media vuelta y seguir caminando en sentido contrario a donde íbamos haciendo ese pecado delante de Dios. Preparativos. Necesitamos prepararnos. Cuando usted viene a la casa del Señor, no viene en cualquier lugar. Hemos dicho hasta la saciedad en este servicio que aquí lo importante es Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A Él venimos a adorar. Pero algunos venimos sin habernos lavado en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sin haber confesado nuestros pecados a Él. Venimos y nos presentamos y queremos salir de aquí contentos, alegres, pero todavía cargando nuestro pecado. Hay que prepararnos, hermanos. No podemos nosotros venir delante del Señor cargando esos pecados y saliendo con los mismos pecados. Preparativos. El Señor pidió que se preparara y fueron a prepararlo. Llegaron en su momento. Ahí la palabra del Señor nos menciona de que luego se les unieron a esta ceremonia que iban a realizar. Dice versículo 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche del jueves, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo, y ahí me quedo. El Señor se quedó allá, 12 fueron a preparar
hicieron lo necesario y ellos llegaron. Se unieron. Llegada la noche, pasadas las 6 de la tarde, ya día viernes, y llegaron ellos para celebrar la Pascua. Se sentaron a la mesa. Ya todo estaba listo. Todo estaba preparado. Y el Señor decide sacar una bomba. Cuando estaban sentados a la mesa, dice que Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y comienzan ellos a verse unos a otros. Y le dicen al Señor: ¿seré yo? Y después el otro: ¿seré yo? No sé si usted es de esas personas que cuando ocurre algo, en lugar de buscar la solución, busca al culpable. Mucha gente hace eso. Ocurrió algo: es que vos tenés la culpa. Es que si no hubieras hecho lo que... Y comenzamos a sacar todos los argumentos de culpabilidad en lugar de buscar la solución. Eso ocurrió con los discípulos. Cuando el Señor le dijo: uno de ustedes me va a entregar, comenzaron a decir: soy yo. En lugar de decir: Señor, ¿en qué te podemos ayudar? Me imagino, estabas triste, estás preocupado. ¿Qué puedo hacer por ti? En lugar de enfocarse en el que está afectado, se enfocan en sí mismos. Nuevamente, esto ha ocurrido ya varias veces. Cada vez que el Señor habla de su muerte, ellos comienzan a hablar de sí mismos. El Señor antes dijo: el Hijo del Hombre tiene que morir, tiene que sufrir, tiene que padecer. Y ellos comenzaron a decir: yo voy a ser el primero allá arriba. No, yo. Y comenzaron a discutir entre ellos: yo quiero ser el primero. No, yo. Y se les adelanta la mamá de Juan y Jacob para pedir el puesto. En lugar de enfocarse en Jesús, se enfocaron en ellos mismos. Miren, toda celebración puede ocurrir esto mismo, hermanos. Toda cosa, actividad que nosotros hacemos diciendo que es para Dios, podemos convertirla en algo nuestro. En lugar de celebrarle a Él, quizás le celebramos a nosotros, a nuestra felicidad, a sentirnos cómodos, felices. Y algunos venimos a buscar a la casa del Señor eso, sentirnos felices, contentos. Y por eso estamos esperando que los que vayan a cantar las alabanzas canten bien bonito y que canten bien alegre, que canten solo himnos movidos, que me hagan a mí sentirme, que me palpita el corazón. Y cuando sucede eso, salimos diciendo: ¡ay, que hoy sí que estuvo precioso el servicio! Pero cuando pasa Jorge Figueroa aquí a santo, 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 ay, no, qué aburrido estuvo. Hoy sí no estuvo bueno el servicio. Y estoy hablando de que a veces las cosas que decimos son más importantes del ritmo que le ponemos. ¿Escuchó eso? Es más importante lo que expresamos en el canto que el ritmo que ese canto tiene. Y a veces estamos tan enfocados en tener ese ritmo. ¡Ah, qué bonito! ¿Y cómo se coordina? ¿Y cómo? ¡Y qué bonito! Sí, gracias a Dios tenemos las habilidades, las capacidades para eso, y están para el servicio al Señor, y debemos de esforzarnos lo máximo para hacerlo para el Señor. Pero si no existe eso, simple y sencillamente, hermanos, cantándolo, expresándolo con nuestra boca, aunque nos salga destemplado. Yo he dicho ya en varias ocasiones aquí con ustedes, el Señor tiene filtros allá. El Señor nos escucha con voces angelicales, aunque lo hagamos aquí puro sapo y rana. El Señor
recibe nuestra alabanza no de la boca, sino del corazón. Podemos convertir este servicio en algo para nosotros, porque nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de quién es el que merece la honra y la gloria. ¿Puedo yo adorar a través de mi vida a mí mismo? Cuando el Señor me llama a vivir para Él, porque nos hemos ensimismado. Y esto es lo que ocurrió con los apóstoles aquí. Están reunidos, reciben una noticia del Señor y ellos comienzan a pensar en sí mismos. Ay, ¿seré yo? Ay, qué malo soy si soy yo. Señor, dime, ¿soy yo o no soy yo? Por favor, aclara mi mente. Yo no quiero dormirme esta noche sin saber si soy yo o no. Cuando lo que el Señor quería era que se enfocaran en Él. Él estaba padeciendo, Él estaba sufriendo, Él necesitaba la ayuda, el apoyo. Más adelante, la noche del jueves para amanecer viernes, el Señor lleva a sus discípulos al Getsemaní, ¿se recuerdan? Les deja allí y les dice: oren por mí, mi alma está totalmente angustiada hasta la muerte. Oren por mí, apóyenme en oración. ¿Y qué hacen aquellos? No me importa cómo te sientas. Ya va a amanecer y yo no he dormido. Mañana va a ser otro día, vamos a ver qué hacemos. Y no estamos enfocados. ¿Quién es el que merece nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro compromiso, nuestra lealtad? Nuestro Dios merece eso. Preparativos y celebración. Estando en la celebración, el Señor declara: uno de ustedes me va a entregar. El Evangelio dice, no en Marcos, sino en Mateo y en Juan, de que en ese mismo instante, dice, el diablo entró en el corazón de Judas, cuando el Señor expresó esto. Y Judas en ese momento se levantó de la mesa y salió corriendo y se fue a buscar a los principales sacerdotes para ponerse de acuerdo cómo y dónde lo iba a entregar. Así que en ese mismo instante el traidor sale. El ambiente en la reunión se libera y comienzan a hablar de este evento que el Señor quiere instituir entre ellos: la cena del Señor. Ya voy terminando, solamente quiero mencionar algo. La cena del Señor. Hay 3 doctrinas diferentes que se promulgan en las diferentes religiones de la celebración. La primera es la conocida como la doctrina de la transubstanciación. Es un trabalenguas, ¿sí? Transubstanciación. Y tiene que ver con creer y promulgar de que cuando el sacerdote levanta la copa y el pan y lo bendice, en ese mismo instante el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente. Así que cuando uno come el pan, no debe morderlo porque está mordiendo el cuerpo de Cristo. Tiene que esperar que se le deshaga en la lengua y entonces tragarlo. Transubstanciación. Conversión completa, literal, de los elementos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Está la consubstanciación. Y esta tiene que ver con que cuando el sacerdote levanta los elementos y los bendice, el pan y el vino, y les da la bendición, en ese mismo instante no es que se transforman en el cuerpo y la sangre, sino que Dios desciende y se pone al lado de los elementos, y por eso con substanciación, con la sustancia.
Él viene y los acompaña. Así que cuando usted come los elementos, está comiendo también a Jesucristo, porque Él está allí con los elementos. Y nosotros creemos la tercera. Simbología, nada más. Cuando el Señor dijo, este es mi cuerpo, Él estaba allí presente. Así que cuando Él partió el pan, no estaba partiendo su cuerpo, ¿sí? Él simplemente estaba diciendo, este pan simboliza lo que va a ocurrir con mi cuerpo. Va a ser partido, va a ser lastimado, va a ser golpeado, va a ser desquebrajado. Esto es la simbología que va a representar los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Y cuando Él levantó la copa y dijo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, está expresando que esa copa, ese vino, representa nada más, simboliza nada más la sangre que el Señor derramaría por nosotros y que será el nuevo pacto por medio del cual el Señor limpie nuestros pecados y nos dé libre acceso a la presencia de Dios. Así que nosotros creemos que cuando nosotros celebramos celebración de la Cena del Señor, simplemente estamos recordando los sufrimientos, los padecimientos, pero también el derramamiento de sangre que sirve para que usted y yo y cualquiera que crea en Jesucristo tenga limpieza de pecados, purificación por la sangre de Cristo, libre acceso a la presencia de Dios y vida eterna con Él. Pero no estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Así que cada vez que nosotros participemos de esto, necesitamos prepararnos, hermanos. Ser conscientes de los preparativos. Somos malos, somos pecadores, constantemente pecamos. Y pecamos a veces hasta sin pensarlo, sin saberlo, pecamos. Hay que prepararnos, limpiar nuestra vida de pecado para venir ante el Señor. Tenemos que tener siempre presente en nuestra mente y corazón que lo hacemos para el Señor. Él es el centro de nuestra adoración. Él es el centro de nuestra vida. Él es el que merece nuestra adoración, nuestra alabanza, que vivamos para Él. Y en tercer lugar, necesitamos nosotros comprender que es Él el que merece la gloria por lo que Él hizo y no por lo que yo soy. Esto que hacemos es reconociendo, Él vino y murió por mí. Yo no podía hacerlo, pero Él lo hizo y por eso ahora lo celebro. Porque en la muerte de Cristo está mi vida eterna. Y yo debo de serle fiel, ser leal a Él y a su palabra y glorificarle en todos los aspectos de mi vida. Yo le animo a mi hermano a que si usted lo ha hecho de forma diferente hoy o en otras ocasiones o siempre, que recapacite y cambie de opinión y comience a actuar diferente. Este acto a veces lo tomamos tan a la ligera que no reparamos el valor grande que tiene para nosotros. Necesitamos recobrarle el valor que merece, porque eso nos pone los pies en el piso, sabiendo que no somos nosotros los buenos, es Él el que merece la gloria. Vivamos para nuestro Dios. Él nos ha dado todo, merece que usted se dé completamente a Él.